Llevas meses diciéndote que vas a empezar y todavía no has empezado. Eso no es un problema de organización, no es falta de tiempo, no es que te falten recursos, ni una buena idea, ni el momento adecuado. Lo que tienes es un problema de identidad. Y hasta que no entiendas eso, ninguna app de productividad, ninguna técnica de gestión del tiempo, ningún truco de YouTube va a cambiar nada en tu vida. Ahora mismo, mientras ves esto, hay algo específico que llevas evitando. Puede ser ese proyecto que dijiste que ibas a lanzar. Puede ser el gimnasio al que llevas 6 meses sin ir de forma constante. Puede ser la llamada que tienes que hacer, el negocio que tienes en la cabeza, los estudios que abandonaste a medias, el libro que compraste y que sigue en la estantería sin abrir. Tú sabes exactamente de qué estoy hablando. No necesito nombrarlo. Lo estás pensando ahora mismo. Y la pregunta que quiero que te hagas, la que de verdad incomoda, no es cuándo vas a empezar. La pregunta es esta. ¿Cuántas veces te has hecho esa misma promesa? ¿Cuántos lunes han pasado? ¿Cuántos primeros de mes han llegado y se han ido sin que nada cambie? Porque si eres honesto contigo mismo, la respuesta es muchas, demasiadas. Y aquí es donde la mayoría de los videos sobre procrastinación te fallan. Te dicen que te falta motivación, que necesitas un sistema mejor, que tienes que madrugar más, planificar mejor, usar la técnica Pomodoro, hacer listas de tareas más detalladas. Y puede que pruebes todo eso. Y puede que funcione durante 3 días. Y luego vuelves exactamente donde estabas. Por eso, en este video, no voy a hablarte de técnicas. Primero, voy a contarte lo que realmente está pasando dentro de tu cabeza cuando procrastinas. Porque hasta que no entiendas el mecanismo real, cualquier solución que apliques es un parche. Y después, cuando llegue el momento, voy a darte algo concreto que puedes hacer hoy. No mañana, hoy. Empecemos por la verdad incómoda. La procrastinación no es pereza. Eso es lo primero que hay que destruir. La pereza sería no querer hacer nada. Pero tú, si quieres estar en forma, quieres avanzar en ese proyecto, quieres aprender esa habilidad. El problema no es la falta de deseo. El problema es la distancia entre el deseo y la acción. Y esa distancia tiene un nombre: el sistema de protección de tu cerebro. Tu cerebro, en este momento, no está diseñado para ayudarte a construir tu futuro. Está diseñado para mantenerte vivo hoy. Eso era perfecto hace 100,000 años, cuando el peligro era físico y el presente lo era todo. Pero en 2025, ese mismo sistema de supervivencia se activa cada vez que intentas hacer algo difícil, incómodo o incierto. Y lo que hace es exactamente lo mismo que hacía ante un depredador en buscar una salida. Cuando piensas en esa tarea que llevas evitando, tu mente genera automáticamente una serie de pensamientos: que no estás listo, que necesitas más información primero, que las condiciones no son las ideales, que mañana vas a tener más energía, que hay algo más urgente que atender. Esos pensamientos no son razonables, son señales de alarma disfrazadas de lógica. Tu cerebro no está analizando la situación, está buscando la salida más rápida. Y aquí viene algo que muy poca gente entiende sobre la procrastinación. Cuando cedes ante esa señal, cuando postergas la tarea, sientes alivio inmediatamente. Ese alivio es real. Tu sistema nervioso literalmente se relaja cuando decides no hacer lo que ibas a hacer. Y ese alivio es lo que hace que la procrastinación sea tan adictiva. No postergas porque seas débil. Postergas porque tu cerebro te recompensa por hacerlo. Hay estudios sobre esto. Los investigadores que trabajan con el concepto
de agotamiento percibido han documentado que cuando el cerebro detecta una tarea amenazante, activa un freno de emergencia mucho antes de que hayas llegado a ningún límite real. La sensación de que no puedes, de que es demasiado, de que no es el momento, llega cuando todavía tienes el 80% de tus recursos disponibles. Tu mente frena antes de que el motor se caliente. Y si nunca aprendes a ignorar ese freno, nunca vas a descubrir lo que realmente eres capaz de hacer. Pero hay algo peor, algo que nadie te cuenta. Y es lo que ocurre a nivel de identidad, cuando la procrastinación se vuelve crónica. Cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, tu cerebro registra ese dato, no de forma consciente, pero lo registra. Con el tiempo, acumulas una historia interna sobre quién eres. Y esa historia dicen: soy alguien que empieza cosas y no las termina. Soy alguien cuyas palabras no significan nada. Soy alguien que quiere cambiar, pero nunca cambia de verdad. Esa narrativa se vuelve parte de cómo te percibes. Y cuando esa narrativa está instalada, la procrastinación ya no es un problema de organización, es una consecuencia lógica de quién crees que eres. Porque si en el fondo no confías en ti mismo para cumplir, ¿para qué esforzarte de verdad? Eso es lo que hace que sea tan difícil salir. No es el hábito en sí, es que el hábito lleva años construyendo una imagen de ti mismo que ahora trabaja en tu contra. Y ahora quiero hablarte de algo que cambia todo cuando lo entiendes de verdad. El principio más importante que he aplicado en mi vida no tiene nada que ver con la productividad. Tiene que ver con la identidad y es este: no te conviertes en quien quieres ser tomando una gran decisión. Te conviertes en quien quieres ser acumulando pequeñas pruebas de que ya eres esa persona. Piénsalo así. Hay dos versiones de ti: la versión que existe en tu cabeza, la que quieres ser, la que va al gimnasio, avanza en sus proyectos, cumple lo que dice, y la versión que existe en tu conducta diaria, la que deja para mañana, que encuentra excusas, que empieza y no termina. Ahora mismo, tu cerebro tiene evidencia de cuál de las dos eres, y esa evidencia no viene de tus intenciones, viene de tus acciones. Cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque sea pequeño, emites un voto a favor de la versión que quieres ser. Cada vez que no lo haces, emites un voto en contra. Y la identidad no se construye con grandes gestos heroicos, se construye con la acumulación de votos cotidianos. El hombre que va al gimnasio 3 veces por semana, durante 3 años, no lo hace porque sea genéticamente disciplinado. Lo hace porque en algún momento empezó a verse a sí mismo como alguien que entrena, y esa imagen lo sostiene cuando no tiene ganas. La analogía que mejor captura esto es la de un atleta en invierno. El coche no arranca caliente, arranca en frío y se va calentando mientras rueda. Tu mente funciona exactamente igual. No vas a sentir motivación antes de empezar. La vas a sentir 2, 3, 5 minutos después de haber empezado. El problema es que la mayoría de los hombres espera sentir el impulso antes de actuar. Y ese impulso no llega nunca en el frío. Solo llega cuando ya estás en movimiento. Esto no es poesía, es neurología. La acción precede a la motivación, no al revés. Y cuando entiendes eso, el juego cambia por completo. Ahora, permíteme contarte algo que me ocurrió a mí y no lo hago para impresionarte. Lo hago porque creo que vas a reconocerte en alguna parte de esta historia. Hubo un periodo de mi vida en el que tenía clarísimo lo que quería hacer. Tenía una idea de negocio que llevaba meses dando vueltas en la cabeza. Había investigado el mercado, había hablado con personas del sector, sabía qué necesitaba para empezar. Y no hacía nada. Cada semana me decía que la siguiente iba a ser diferente, que
cuando terminara ese proyecto en el trabajo, que cuando las cosas en casa estuvieran más tranquilas, que cuando tuviera más capital ahorrado. Siempre había una razón perfectamente razonable para no empezar ahora. Lo que no veía entonces, y que ahora veo con total claridad, es que no estaba esperando las condiciones, estaba evitando el fracaso, porque mientras el proyecto existía solo en mi cabeza, era perfecto. Era todo lo que podía hacer. En el momento en que lo pusiera en marcha, se convertiría en algo real, con posibilidades reales de no funcionar. Y esa posibilidad me paralizaba. ¿No era pereza? Era miedo, disfrazado de precaución. Hay un punto en el que me harté de mí mismo. Fue una noche normal, sin nada especial. Estaba mirando el techo y me hice una pregunta que no había querido hacerme. Si dentro de 10 años sigo siendo exactamente quien soy hoy, con las mismas excusas y los mismos planes que nunca arrancaron, ¿cómo voy a sentirme? La respuesta fue física. Un peso en el pecho que no se fue en varios días. Eso fue el punto de giro. No porque de repente tuviera más claridad, más recursos o mejores condiciones, sino porque decidí que el dolor de no intentarlo era mayor que el dolor de intentarlo y fallar. A la mañana siguiente puse una alarma a las 6. Antes de abrir el teléfono, antes de revisar nada, me senté con un cuaderno y escribí una sola página sobre qué era lo mínimo que podía hacer ese día para que el proyecto avanzara. No un plan completo, no una estrategia de 12 meses, una sola acción concreta. Y la hice. Al día siguiente hice lo mismo, una sola acción. La primera semana fue rara. El trabajo era mediocre, lento, nada emocionante. No sentía el impulso de los grandes videos motivacionales. Solo sentía la resistencia habitual y la decisión de seguir de todos modos. Pero al final de esa primera semana, algo pequeño ocurrió. Cuando alguien me preguntó en qué estaba trabajando, no dije lo que siempre había dicho, en que tenía una idea que quería desarrollar. Dije que estaba trabajando en ello. Y esa diferencia, que puede parecer insignificante, fue enorme para mí, Ann. Por primera vez en mucho tiempo, mis palabras y mis acciones apuntaban en la misma dirección. 6 semanas después, el proyecto tenía forma real. No era perfecto. Tenía problemas que yo no había anticipado, pero existía, y la sensación de eso, de haber pasado de la idea a la realidad, es algo que no se puede comprar con ninguna técnica de productividad. Lo que cambió no fue mi talento, no fue mi situación. Lo que cambió fue que dejé de esperar sentirme listo y empecé a actuar como si ya lo fuera. Ahora quiero hablarte de algo muy concreto, porque hasta aquí hemos hablado de por qué procrastinas y de cómo funciona el mecanismo real, pero de nada sirve entender el problema si no tienes una salida práctica. El sistema que a mí me funcionó y que está respaldado por años de investigación en psicología del comportamiento tiene 3 componentes. No son técnicas sofisticadas, son principios que atacan el problema en su raíz. El primero es reducir la fricción hasta el punto de que no haya excusa posible. El cerebro procrastina cuando la tarea parece grande, pesada o incierta. La solución no es motivarte más para enfrentar esa tarea. La solución es hacer la tarea tan pequeña que sea ridículo no hacerla. Si tienes que escribir, la tarea no es escribir durante 2 horas. La tarea es abrir el documento y escribir una sola frase. Si tienes que entrenar, la tarea no es ir al gimnasio 1 hora. La tarea es ponerte la ropa deportiva, nada más. Porque la mente en movimiento tiende a seguir en movimiento. El freno de emergencia se activa antes de empezar. Una vez que empiezas, la resistencia cae. Pero alguien tiene que dar el primer paso. Y tiene que ser tan pequeño que la mente no tenga argumento para bloquearlo. El segundo componente es diseñar el entorno antes de necesitar la disciplina. Esto es algo que
muy pocos hombres hacen, porque requiere pensar antes de que llegue el momento difícil, pero es extremadamente efectivo. Los estudios sobre diseño de comportamiento muestran repetidamente que los cambios de entorno producen cambios de conducta de forma más consistente que la fuerza de voluntad. Si pones el libro en la almohada, leerás más que si el libro está en la estantería. Si la ropa de entrenar está preparada la noche anterior, irás al gimnasio, más que si tienes que buscarla cuando estás cansado. Si el teléfono no está en la mesa donde trabajas, concentrarás más que si está a 1 metro de distancia. No estás eliminando la elección, estás diseñando el entorno para que la elección correcta sea la más sencilla. El tercer componente es el más contraintuitivo de los tres, pero es el más poderoso. Actúa cuando menos ganas tienes, no a pesar de ello, precisamente porque es en ese momento, cuando tienes energía, claridad y motivación. Actuar es fácil, cualquiera actúa bien cuando todo fluye. La diferencia real, la que separa a los hombres que construyen algo de los que solo planean construirlo, es lo que haces cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando el día fue difícil, cuando nada está saliendo bien. Es en ese momento cuando el hábito se forja o se destruye. Cada vez que actúas en ese estado, le estás enviando un mensaje a tu cerebro mucho más poderoso que cualquier discurso motivacional, que tus compromisos contigo mismo no dependen del estado de ánimo. Esa es la diferencia entre un hombre que se fía de sí mismo y un hombre que no se fía. No es una cuestión de talento ni de circunstancias, es una cuestión de cuántas veces ha actuado cuando no tenía ganas y lo ha hecho de todos modos. Ahora, antes de cerrar este video, quiero dejarte con una pregunta que probablemente no quieras responder. Y es esta: ¿qué te estás perdiendo? No en términos abstractos, de forma concreta. Mientras has estado esperando el momento ideal, mientras has pospostado ese proyecto, mientras has aplazado ese hábito, mientras has prometido y no cumplido, ¿qué ha pasado? ¿1 año? ¿Han 2 años? ¿3 años? Años que ya no vuelven, y la versión de ti que podría existir si hubieras empezado, entonces todavía no existe. Eso no es para que te castigues, es para que entiendas el coste real de la procrastinación. Porque no es solo el tiempo perdido, es la persona en la que no te has convertido todavía. Y ahora, el reto, esta tarde, antes de que termine el día de hoy, vas a hacer una sola cosa. Abres un papel o el blog de notas de tu teléfono y escribes la tarea. ¿Qué más llevas? Evitando una sola, la que te viene a la mente ahora mismo. Y escribes la versión más pequeña posible de esa tarea. No el plan completo, no el primer gran paso, la acción más pequeña que puedas hacer en los próximos 10 minutos, que sea un movimiento real en esa dirección. Luego la haces esta noche, no mañana, pues esta noche. No te pido que lo cambies todo, te pido que rompas el ciclo una vez, porque una vez que lo rompes, ya tienes un voto a favor de la versión que quieres ser, y desde ahí puedes construir. Si quieres ir más lejos, si quieres un sistema completo para construir los hábitos que hacen que la acción sea automática y la procrastinación pierda su poder de forma permanente. Tengo algo que puede ayudarte. No es motivación enlatada, es un método aplicado, construido desde la psicología real del comportamiento, para hombres que están hartos de prometerse cosas y no cumplirlas. Lo tienes en la descripción de este video. Dale un vistazo cuando termines, pero primero, termínalo de esta noche. Si este mensaje te ha servido, suscríbete al canal y deja tu like. No es solo para apoyar este contenido, es para hacer crecer esta comunidad de hombres que están decidiendo dejar de postergar su vida y empezar a construirla de verdad. Porque esto
no va solo de motivación, va de propósito, disciplina y acción. Y si tú también estás en ese camino, entonces, este es tu sitio. Únete a este gremio de hombres con propósito.